Damos gracias al Señor nuevamente por esta bendición que nos da de poder estar reunidos para poder con su ayuda poder considerar su palabra. Yo espero que cada uno de ustedes puedan estar muy bien, que el Señor sea bendiciéndoles ricamente. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos escuchar de su palabra, sabiendo que la palabra del Señor nos hace mucho bien. Y esperamos en el Señor que como creyentes, como hijos del Señor, siempre podamos estar buscando su palabra. Y más en lo que hoy en día estamos viviendo, cuanto a lo mejor muchos deseamos poder estar en comunión, muchos deseamos de poder estar nuevamente allí en la casa del Señor, pero aún no podemos. Por lo tanto, con estas instancias que estamos viviendo, es cuando más tenemos que estar cerca de nuestro Dios, cuando más tenemos que poder buscar el mensaje de su palabra. Por lo tanto, esperamos en el Señor que Él nos bendiga ricamente a cada uno de nosotros y esperamos en el Señor que la palabra del Señor, en esta tarde sea de mucha bendición para mi vida como también para cada uno de ustedes. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta linda bendición que usted nos da nuevamente, Señor, de poder estar considerando su palabra. Padre Celestial, esperamos, Señor, que muchos de sus hijos, Señor, estén esperando, Padre Celestial, este momento para poder escuchar de su palabra, Señor, para ver, Señor, qué es lo que usted quiere, Señor, de cada uno de nosotros. Padre Celestial, bendiga grandemente, Señor, tanto nuestros hermanos de Molina, como también nuestros hermanos de Constitución, como también algún alma, Señor, que siente en su corazón el deseo de poder escuchar su palabra, en el cual esperamos, Señor, que usted le bendiga ricamente. Padre Celestial, damos gracias por este momento, Señor. Espero en estos momentos que usted sea ayudándome, Señor, que usted pueda en estos momentos poner palabras en mis labios, que lo que yo diga, Señor, no sea, Señor, mi palabra, sino sea su palabra enaltecida para bendición de su pueblo. Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por todo, porque todo esto, Padre amado, sin un programa, y agradecemos por amor a Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de poder pasar a la consideración de la palabra del Señor, vamos a dar lectura a un pasaje de la palabra de Dios que está en Romanos 13, versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad y a la ordenación de Dios resiste, y a los que resisten a ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. Quiero pues no temer a la potestad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es el ministro de Dios para el bien, mas si hiciere lo malo, porque no en vano lleva el cuchillo. Y dice la palabra del Señor, porque el ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Que el Señor nos dé una bendición a través de su palabra. Queridos hermanos, nuevamente damos gracias al Señor para poder considerar la palabra del Señor, y en el cual le he puesto un título a esta meditación de su palabra: la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Queridos hermanos, esta palabra obediencia a mí me trae muchos recuerdos y a la vez me ayudó a poder reflexionar, pensar, porque, queridos hermanos, cuando joven yo tuve muchas dificultades en cuanto a la obediencia. Cuando el papá y la mamá daban una orden, yo tenía dificultades, tenía problemas, no obedecía a lo que realmente el papá y la mamá decían. Y así venían las dificultades, los problemas, por no obedecer al papá y a la mamá. Queridos hermanos, es algo sumamente importante poder ver el tema en el cual esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a analizar sobre la obediencia. Así como yo tuve aquellas dificultades
También hoy en día podemos tener estas dificultades en la obediencia en cuanto a Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor es categórica. Donde aquí encontramos nosotros en la palabra del Señor la obediencia a Dios. Y dice la palabra del Señor que la obediencia a Dios es mandada. Es mandada por el Señor. Y esto es para cada creyente, para cada hijo del Señor, en el cual tiene que estar la obediencia en la vida de cada uno de nosotros. Es porque es Dios hablándonos a nosotros. Hermanos queridos, cuando usted en la meditación diaria de la palabra del Señor, es cuando Dios le está hablando a usted. Cuando nosotros escuchamos un breve mensaje de la palabra del Señor, es Dios hablándonos a nosotros. Hermanos queridos, ¿cuánto realmente cada uno de nosotros le obedecemos a Dios? Como bien les decía, como dice la palabra del Señor, que el mandato de Dios es algo realmente importante. Es algo sumamente importante y es mandado por Dios. Y dice la palabra del Señor en un versículo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Queridos hermanos, este pequeño trozo de la palabra del Señor en Deuteronomio 13, versículo 4, queridos hermanos, solamente en este pasaje de la palabra del Señor podríamos tener un gran estudio de la palabra del Señor y lo que realmente el Señor nos está ordenando a cada uno de nosotros, la obediencia. Como dice aquí la palabra del Señor: Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Queridos hermanos, qué importante poder escuchar la voz de Dios. Qué importante, queridos hermanos, poder escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y eso es algo sumamente importante en el cual tenemos que cada uno de nosotros tener muy claro. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y es ahí, hermanos queridos, donde nosotros no tenemos que hacer oídos sordos al llamado de Dios. Así como yo lo hice en mi juventud con mis padres. Y tuve mis problemas. Y también nosotros no debiésemos tener problemas con Dios en cuanto a la obediencia que Él nos ordena a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante. Y dice la palabra del Señor lo que Dios pide en nuestras vidas. ¿Qué el Señor pide de cada uno de nosotros? Hermanos queridos, y dice la palabra del Señor: solamente con diligencia cuidéis el poder y la obra y los mandamientos de la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a Él y sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tenemos oídos cada uno de nosotros a la invitación que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, cada uno de nosotros somos expertos. Somos expertos, queridos hermanos, cada uno de nosotros, para tener excusas, para no poder recibir muchas veces lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, lo que muchas veces el Señor nos demanda a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hermanos queridos, es ahí donde usted y yo tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos pide de nuestra vida a cada uno de nosotros? Hermanos queridos, eso es una bendición de Dios. Es una bendición que el Señor nos da por su misericordia, de podernos hacer partícipes de la obra de Dios. De la obra de Dios, queridos hermanos. ¿Cuántos cada uno de nosotros hemos escuchado personas jactarse de decir: en tal empresa trabajo yo de nombre? ¿Cuánto más, queridos hermanos, poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos queridos, es hora que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre esto. Lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Jehová vuestro Dios andaréis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a Él, le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Ese es realmente su sentir? ¿Ese es realmente mi sentir, queridos hermanos? Yo le invito a cada uno de ustedes a reflexionar
a usted hermana, a usted hermano, a usted joven, a usted niño. ¿Es realmente ese el sentir suyo? ¿Eso es lo que realmente es el sentir que debe tener cada creyente? Esa es obediencia. Esa es obediencia a Dios, queridos hermanos. Y eso tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Porque es Dios hablando a nosotros. Es nuestro Padre, aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Y muchas veces nos olvidamos que ya no nos pertenecemos. ¿Por qué ya no nos pertenecemos? Porque el Señor nos compró. Y un precio muy caro. Dio su vida, el rescate por cada uno de nosotros. ¿Y por qué nosotros nos programamos? Como si nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida. No, estimados hermanos. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Obedecer a lo que Dios nos ordena a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, la obediencia a su voz consiste, y dice en Deuteronomio, si empero escuchareis fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy. Hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si empero escuchareis fielmente la voz de Jehová. Hermanos queridos, el Señor nos permite por su misericordia poder escuchar la voz de Dios cuando usted hace su devocional, cuando usted escucha una predicación de su palabra. Es Dios hablándonos a nosotros. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer oídos sordos al llamado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir, y a lo mejor nosotros mismos lo hemos dicho, qué linda estuvo la predicación? Pero hermanos queridos, pasaron los minutos, pasaron las horas, pasó el día y todo se acabó. Todo se acabó. Lo que allí se enseñó, lo que allí el Señor quería hablarme a través de aquel siervo, todo se ha olvidado. Hermanos queridos, por lo tanto es importante que cada uno de nosotros podamos estar atentos a la obediencia, a lo que Dios me está ordenando a través del mensaje de su palabra, de la meditación, a través de la lectura de la palabra del Señor. Eso trae compromiso, hermanos queridos. Por lo tanto, ese compromiso, hermanos queridos, debe estar en lo más profundo de nuestros corazones, en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios. Por lo tanto, cuando usted lee el mensaje de la palabra del Señor, es Dios hablando a nosotros. Y el Señor me está dando una responsabilidad. El Señor me está dando una orden a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar atentos al llamado de Dios, atentos a la obediencia de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, la obediencia a Cristo consiste. Y dice así en Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que la palabra del Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros nos guardemos del pecado. Que el pecado no esté en nuestras vidas. Por lo tanto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado por esta bendición de saber que el Señor está a nuestro lado, que el Señor está junto a nosotros, hermanos queridos. ¡Qué bendición más grande! El Señor nos da a cada uno de nosotros, pero tiene que estar aquella obediencia. Tiene que estar aquella obediencia en la vida de cada uno de nosotros, de apropiarnos de estos pasajes de la palabra del Señor, de apropiarnos de esta verdad, cada uno de nosotros. Por su misericordia, queridos hermanos, porque todo esto es solamente por su misericordia. La obediencia, como bien les decía, a la verdad, a esta verdad, la palabra santa, la palabra del Señor que nos quiere corregir, la palabra del Señor que nos quiere guiar, que la palabra del Señor quiere llevarnos por ese camino correcto a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que obedecer a la voz de Dios, hablándonos a nosotros, hermanos queridos. ¿Cómo entonces, hermanos, estimados hermanos, no honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Porque, hermanos queridos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida es un milagro. Es un milagro. Porque un día estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él nos cogió, Él nos trajo a sus caminos. Por lo tanto,
por su misericordia, debemos seguir en este camino. Y Él nos está mostrando a través de su palabra el camino a seguir. Pero ¿qué es lo que tiene que haber en mi vida? Obediencia a Dios, obediencia. Y eso es sumamente importante, que la obediencia pueda estar en la vida de cada uno de nosotros. La obediencia a nuestro Dios, lo que Él quiere que usted y yo realicemos y hagamos. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, la obediencia de verdad. Y habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, como también debemos tener obediencia a la fe. Esa fe que un día el Señor puso en vuestros corazones. Esa fe que cuando usted dio ese paso importante en su vida, cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, ahí Dios se dio inicio a esa fe. Pero ¿cuánto ha crecido tu fe? ¿Cuánto ha crecido mi fe, hermanos queridos, de los años que llevamos en el Evangelio? Eso, hermanos queridos, es sumamente importante. ¿Cuánto lo hemos desarrollado? A lo mejor una pequeña cosa nos sucede muchas veces y tambaleamos. ¿Es esa la fe que tenemos cada uno de nosotros? Que cuando la tierra se mueve, nosotros nos desesperamos. Yo espero que eso no suceda en la vida de nosotros. Que no suceda, hermanos queridos, porque la obediencia que cada uno de nosotros es fortalecer nuestra fe, fortalecer la fe que el Señor un día puso en nuestros corazones, hermanos queridos, en nuestras vidas, y esa fe pueda desarrollarse, pueda crecer. Y dice la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía ¿a qué? A la fe, a la fe. Por lo tanto, hermanos queridos, esa fe tiene que estar en la vida de nosotros. Esa fe tiene que desarrollarse. Esa fe tiene que crecer en la vida de cada uno de nosotros, hermanos queridos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Por lo tanto, cuán importante y necesario es entonces la obediencia a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, la sumisión a la potestad establecida por Dios. Toda alma se someta a las potestades superiores. Toda alma se someta al Señor, a nuestro Dios, hermanos queridos. Y eso es algo sumamente importante, que nos podamos someter a nuestro Dios, que cada uno de nosotros le podamos tenerlo a nuestro lado, nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en Romanos, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas, dice el Señor. Estimados hermanos, ¿cómo entonces no poder expresar gratitud al Señor? ¿Cómo entonces, estimados hermanos, no dar gloria a nuestro Dios por lo que Él ha hecho, por su misericordia, de poder tener esta reflexión, de poder saber que el Dios me está hablando por su misericordia a mí, y por lo tanto yo tengo que estar como oído atento al llamado de Dios, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? ¿Cuán importante es entonces la obediencia a Dios? El hombre por naturaleza es incapaz de obedecer. ¿Sí? Por nuestros propios medios somos incapaces, hermanos queridos. Era algo así cuando yo era joven. Como les contaba al inicio, como introducción, yo tuve problemas por no obedecer a los papás. Y en el cual hoy en día doy gracias al Señor. Porque a lo mejor merecía lo que ellos me dieron por no obedecer. Muchas veces eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos muchas veces que el Señor haga con nosotros. Deseamos eso porque muchas veces no obedecemos a lo que el Señor quiere que sus hijos hagan. Hermanos queridos, y algo sumamente importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar. Y sabe, como bien les decía, en esta reflexión me ayudó a pensar y a reflexionar. Después que conocí al Señor, un día me acerqué a mi madre. Y sabe, le pedí perdón. Le pedí perdón por mi desobediencia que tuve para con ella. Porque pasó muy malos ratos. Por mi actuar. Por mi desobediencia. Hermanos queridos, y eso es lo que yo gané. Yo gané corrección. Y eso es lo que muchas veces usted y yo necesitamos del Señor. Corrección, porque muchas veces, hermanos queridos, somos desobedientes ante Dios.
Somos desobedientes. Por lo tanto, muchas veces buscamos aquel peligro, buscamos aquella dificultad que el Señor nos pueda poner por nuestra desobediencia. Yo espero que ese no sea el sentir nuestro, sino que cada uno de nosotros podamos estar atentos al llamado de Dios, podamos estar atentos a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos ir por ese camino que el Señor quiere que usted y yo caminemos. Pero muchas veces queremos ir por este otro camino. Y a lo mejor es un camino más dificultoso, es un camino a lo mejor más peregrino. Pero el Señor quiere que nosotros vamos por este camino. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Y dice la palabra del Señor en Romanos, por cuanto la intención de la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así es. Porque nosotros somos incapaces muchas veces de poder obedecer, pero con la ayuda de Dios. Y eso es algo sumamente importante. Él nos ha dado un arma fundamental a cada uno de nosotros. La oración. Si algo me falta a mí, demándalo. Demándalo, dice la palabra del Señor. ¿Demandamos obediencia a Dios? ¿Está usted demandando que cada mensaje de la palabra del Señor, cuando Él me habla a través de su palabra, obedecer a su llamado? Es una oración que cada uno de nosotros tenemos que tenerla. Por lo tanto, cuán importante es entonces la obediencia. Porque, estimados hermanos, y esto es lo fundamental, y esto es lo primordial que debe estar en la vida de cada uno de nosotros. La obediencia debe ser de todo corazón. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque se lo merece. Para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos queridos, tiene que estar la obediencia en nosotros. Y dice la palabra del Señor en Romanos, empero gracias a Dios, aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual soy entregados. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio, y será, si obedeciere cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos queridos, eso ojalá esté en la vida de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros le podamos obedecer al Señor de todo corazón, hermanos queridos, porque el Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos queridos, porque Él conoce más allá de nosotros. Por lo tanto, hermanos queridos, no desobedezcamos el llamado de Dios, no desobedezcamos lo que Él nos enseña a través de su palabra, sino lo que Él nos enseña sea de bendición, sea de mucha bendición para nuestras vidas y podamos cada día, hermanos queridos, estar tomados de la mano de Dios. Tomados de la mano de Dios y podamos obedecer. ¿Pero cómo? De todo corazón, estimados hermanos. ¿Qué diremos nosotros de este llamado? A lo mejor podemos decir, es que yo soy así. No, hermanos queridos, ya somos nuevas criaturas. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Si algo me falta a mí, demandémoslo a Dios. Si me falta obediencia, pidámosle al Señor obediencia, cada uno de nosotros, y que Él haga su voluntad, y que Él nos use de acuerdo sea a su voluntad. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, y que esta reflexión de su palabra sea de bendición para vuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande que usted nos da, Señor, de poder estar considerando su palabra, Señor, sabiendo que su palabra es un bálsamo por nuestras vidas. La palabra, Señor, es usted hablándonos a nosotros, Señor Padre Celestial, como bien decía la reflexión, Señor, obediencia a Dios, Señor. Ayúdenos usted, Padre Celestial, para ser hijos obedientes, Padre Celestial. Usted se merece todo, Padre Celestial. Le imploramos que usted nos ayude, Señor. Nosotros solo nada podemos hacer si no estamos con usted, Señor. Padre Celestial, bendiga nuestra iglesia, Señor. Bendiga a nuestros hermanos de Molina. Bendiga a nuestros hermanos de Constitución. Que seamos personas obedientes y que en nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a ponernos en sus manos, Señor. Para que usted, Padre Celestial, nos use de acuerdo sea su voluntad y podamos entregar estas buenas nuevas, Señor, a muchas almas que aún no le conocen. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo, porque todo esto, Padre amado, sin un programa y agradecemos por amor a Cristo, nuestro Señor.
Amén y amén.